Bien amigos, continuamos con el ingeniero Juan Cheput, secretario de Política de Perú Posible. Las últimas encuestas, digamos la de apoyo, la de Datum, la otra, CPI. La de CPI, en fin, me dicen que la IDICE también, en fin, las cuatro encuestadoras le dan pues a Alejandro Toledo un primer puesto, un promedio de 26 o 27% de intención de voto, Castañeda con un promedio de 23 más o menos, si mal no me equivoco, Keiko alrededor de 20, ¿no es cierto? Ollanta alrededor de 10. Lo interesante es que se ha incluido en esta oportunidad al sector rural. Se pensaba que el sector rural de repente podía levantar a Humala e incluso a Keiko, y no ha sido así. Ha beneficiado más bien a Alejandro Toledo. Ha beneficiado al presidente Toledo. Bueno, ¿Cómo empecemos por la encuesta de Datum. Datum salió el día viernes y le dio un 27% a Alejandro Toledo, confirmándolo en el primer lugar. Luego salió CPI, que desde mi punto de vista es muy interesante porque CPI era la única encuestadora seria, porque IDICE no es una encuestadora que yo considere realmente seria, porque da unos porcentajes completamente tirados de los pelos. En el caso de CPI, el presidente Alejandro Toledo estaba en segundo lugar en la encuesta de diciembre y pasa a Castañeda Locio claramente por 3 o 4 puntos, colocándose en el primer lugar. Y luego la encuesta de apoyo, el día domingo, que posiciona a Alejandro Toledo en 27, Keiko con 22 y Castañeda cae el tercer lugar con 19. ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, uno cuando analiza encuestas tiene que ver tendencias. Todas las tendencias indican que Alejandro Toledo sigue subiendo lenta pero sistemáticamente. Desde hace 4 meses el proceso de incremento en las preferencias electorales es ascendente en el caso de Alejandro Toledo. Castañeda Locio, caso contrario, está en descenso permanente. Del primer lugar está ahora en el tercero. Y Keiko se mantiene pero con tendencia a la baja. En el caso de Ollanta sigue estancado en 10, Pedro Pablo en 4 o 5, Pedro Pablo Kuczynski, y Mercedes Aroje ya sabemos que ya tiró la esponja porque ella estaba en el borde del 3% en el margen de error. Entonces, recién a partir de este fin de semana, antes no era así, yo me he puesto a pensar de que es posible que Alejandro Toledo gane en primera vuelta. Se puede dar ese caso. No solamente por el elenco de contendientes que tenemos que pierden la calma a cada rato, ¿no? Hemos visto cómo el señor Pedro Pablo Kuczynski agrede a los periodistas, pierde la calma, el señor Castañeda Locio insulta a Carlos Bruce de una manera verdaderamente muy poco elegante, ¿no? Y el mismo Ollanta para malgeniado. Alejandro Toledo está trabajando de manera seria, profesional, está trabajando con un equipo que está concentrado en la campaña y no en agraviar ni insultar. Entonces se puede dar la posibilidad de que ganemos en primera vuelta si es que continuamos con esa tendencia. Bueno, ahora, volviendo un poco entonces al tema de las posibilidades, digamos. Si ustedes hacen un trabajo de penetración, digamos, en las zonas en donde pueden tener ciertas debilidades, por ejemplo, el sur del Perú, en donde aparentemente no es que estén mal, pero digamos hay otros partidos políticos que tienen más en el sur del Perú. Ese sería, por ejemplo, un aspecto que tendría que atacar en el corto plazo. ¿Qué acciones irían a tomar, digamos? Por ejemplo, en el sur, engancharnos de nuevo con la población. No olvidemos que Arequipa, Cusco y Puno, en las elecciones del año 2000 le dieron 85% a Alejandro Toledo. ¿Qué pasó? 85%. Entonces yo creo que producto de intereses locales, caudillismos locales y obviamente una acción política concertada, se ha tergiversado lo que quería hacer o lo que quiere hacer Alejandro Toledo, y eso lo vamos a reconquistar. Hay un hito, que es el de las listas parlamentarias, que debe estar culminando el día de mañana. Una vez que se tengan las listas parlamentarias, vamos a articular un trabajo debidamente estratégico para que empiece ese proceso de reposicionamiento de Alejandro Toledo en cada una de las provincias. Lo que a nosotros nos congratula es que Alejandro está en primer lugar, Alejandro Toledo, sin que todavía haya ido a provincias. El trabajo intenso en provincias empieza en estos días y allí obviamente hay un equipo de Perú Posible que no solamente lo va a acompañar, sino que está dispuesto al debate. En Perú Posible estamos esperando con ansias los días de debate para aclarar los infundios que nos están lanzando, no descender al terreno de contestar los insultos que nos están lanzando y plantearle al Perú ideas, propuestas concretas en el ámbito de educación, de medio ambiente, de salud. Es muy importante también, y vuelvo a hablar del sur,
digamos, la calidad de los candidatos que finalmente presenten y ganen las elecciones que se van a definir en estos días, ¿no es cierto? Evidentemente, yo creo de que el próximo Congreso tiene que ser un Congreso de calidad, no solamente por Perú Posible, sino en general. Por eso yo lamento que hayan agrupaciones políticas como, por ejemplo, Fuerza 2011 de Keiko Fujimori, que está invitando a personajes de la farándula o artistas, como si el Congreso fuera un set de televisión, ¿no? Quiere llevar a Canal 11 al Congreso de la República, ¿no? Está llevando un comentarista deportivo, está llevando una deportista, está llevando al señor Pepe Vázquez, todos ellos personas respetables, nadie lo duda, pero sin conocimiento de lo político. Entonces, no debemos caer en ese juego de que por buscar votos llevamos a personas populares, pero que no conocen de la praxis política y que por lo tanto van a hacer del próximo Congreso, como el mismo señor Kenji Fujimori, un espectáculo en lugar de ser un escenario de reflexión, de discusión, de polémica, de aporte, que contribuya al desarrollo del país. Hay un tema que genera mucha expectativa en el país y al que ustedes le dan mucha importancia, el tema de la educación. Me parece que el próximo jueves 24, si mal no me equivoco, es la presentación del plan de gobierno anunciado por el propio Alejandro Toledo, con mucho énfasis en la presentación de su plan de gobierno. Esto será en la derrama magisterial en Lima el próximo jueves 24. Así es. ¿Qué nos puedes adelantar con relación a esto, Juan Cheput? Bueno, es una revolución educativa que tiene como eje fundamental el buen trato a los maestros, lo cual no solamente es un tema de remuneración, sino de capacitación, que tiene que ver con un tema de cambio de contenidos, es decir, qué es lo que se le va a enseñar a los alumnos, a primaria, secundaria y en la universidad, para estar de acuerdo a la modernidad, y que tiene que ver con enganchar lo que se enseña con el mundo laboral. Muchas veces se enseña lo que no se necesita, y eso es un problema, porque un alumno puede estar 5 años en la universidad y sale y no encuentra trabajo. Un alumno puede pasar 12 años por el colegio y sale y no tiene ni un oficio, como era antes, en que uno podía salir de banista, de electricista, de ingeniero, perdón, de informático, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscamos ahora es una educación de calidad y que nos enganche rápidamente con el trabajo. ¿En función de qué? De las necesidades de aquellas localidades en las cuales están ubicados los centros de estudios. Nosotros pensamos hacer parques tecnológicos en todas las regiones, porque creemos que en el conocimiento está la diferencia entre ser simplemente un país que crece en base a materias primas y un país que se desarrolla de manera orgánica. Nosotros vamos a hacer más de 150 institutos a nivel nacional porque hay jóvenes que no tienen por qué pasar 5 años por un centro de educación superior cuando en 1 año, 2 años o 3 años ya podrían tener un oficio que les permita engarzarse con las necesidades industriales. Nosotros vamos a proceder a un sistema de becas intensos que nos va a llevar a enviar al extranjero a miles de jóvenes en profesiones que necesita el Perú, vinculadas a la ingeniería y la ciencia. No necesitamos abogados con el respeto que se merecen los abogados o sociólogos, necesitamos ingenieros para que sean el capital humano que ayuden los procesos de transformación. A los más preparados. A los más capaces, inclusive con un directorio conformado por empresarios para que de esa manera no pase lo que pasa en la actualidad, que los asesores de los congresistas son los que van a las becas, etcétera, etcétera, congresistas apristas, dicho sea de paso, y que de esa manera tergiversan el sentido de lo que debe ser una beca al mejor. Al final se convierte en la actualidad en una beca al amigo, al compañero, al pata, en lugar de que sea una beca al mejor alumno. Una beca al mejor, digamos, y en carreras, en profesiones que tienen que ver con el futuro del Perú, que tienen que ver con las cosas en las que el Perú cuando puede, nosotros analizamos... que lo está haciendo Chile en este momento, Chile, con los según fondos nos del comentó cobre. Alejandro Indacochea de ESAN en una oportunidad. Bueno, en el caso chileno se han enviado se envían 1.500 jóvenes al año y el fondo es de 6.500 millones de dólares producto de los excedentes del cobre. Acá la pregunta es, ¿de qué manera están contribuyendo los mineros? Aparte del óvulo que le dieron a Jorge el Castillo 500 millones de soles y al APRA, ¿no? O sea, acá no se está haciendo eso que se hace en Chile, donde el fondo del excedente del cobre son 6.500 millones de dólares que se colocan en un banco. Eso genera intereses. Con los intereses se compran o se adquieren las becas para que estudien los chilenos. Y luego hay un proceso de devolución, cuando uno ya tiene la profesión, que alimenta el fondo y permite de que sigan yendo más chilenos a estudiar. Lo mismo podríamos hacer acá. Pero lamentablemente, cuando uno plantea el tema del impuesto a las sobreganancias, los empresarios mineros dicen qué horror, ¿no? A pesar de que el oro ha subido cerca de
30, 40 veces, no quieren aportar un impuesto a las sobreganancias que ayudaría a financiar ese tipo de fondos que tienen que ver con la educación de miles de peruanos. No puedo dejar de preguntarte, puesto que eres ingeniero también, tu opinión sobre el trabajo que viene realizando el Colegio de Ingenieros del Perú en la elaboración de una propuesta por sectores para los próximos 40 años. Bueno, la verdad es que yo estoy orgulloso de pertenecer al Colegio de Ingenieros del Perú. Aún más no es una publicidad decir que estuve dentro de las personas que junto con el ingeniero Juan Fernán Muñoz planteamos esto hace ya muchos años. Viene al programa, dicho sea de paso. Ya con Juan Fernán Muñoz, yo estudié prospectiva en Colombia y Juan Fernán Muñoz es una persona que desde hace muchos años viene impulsando este tema, que va más allá de lo que puede hacer el CEPLAN. Desde mi punto de vista, el CEPLAN, que lidera Agustín Valle de la Torre, ha hecho un documento lleno de generalidades, ¿no? Sin mayor peso en términos de objetivos y metas. Lo mismo piensa Alejandro Indacochea de ESAN, justamente. No, es que es lamentable. Y muchos. Lo del CEPLAN es retórica. No tiene recursos. No, pero es retórica, o sea, lo han hecho sociólogos, no sé, pero ingenieros no. Y en el caso del Plan 2040, proyectado adecuadamente a lo que debe ser el Perú en el año 2040, tiene objetivos, tiene metas, tiene una visión construida de país, es decir, no proyectar lo que el Perú es hoy, sino liberarnos del hoy y proyectarnos a qué queremos que sea. Y una vez de que nos proyectamos al qué queremos que sea, retrocedemos al día de hoy a construirlo. Es igual para que nos entienda la sociedad o que nos entiendan los oyentes que digamos lo siguiente. Hoy en día hay jóvenes, hay niños, sobre todo niños, entre 3 años y 8 años que dominan Internet, dominan el iPod, dominan el cable, dominan todos los elementos que tienen que ver con la manipulación electrónica, juegan con el celular del papá, etcétera, etcétera. La pregunta es, ese niño de 3 años que hoy día trabaja en la computadora, ¿cómo va a ser cuando esté en una universidad dentro de 15 años? ¿Qué le va a exigir al profesor universitario dentro de 15 años? Ese niño que hoy tiene facilidad para la computadora. Entonces, si sabemos de que hay una tendencia informática, ¿qué estamos haciendo hoy para formar a los profesores que se van a enfrentar a esos alumnos que tienen grandes habilidades informáticas? Eso es la perspectiva, analizar las tendencias y en función del análisis de las tendencias, proyectar un futuro y empezar a construir. Muy bien, Juan Chiput, muchas gracias. En realidad, con el tema de la educación, la informática y el rol de las nuevas generaciones podríamos continuar hablando horas de horas, de manera que seguiremos comentando estos temas para conocimiento de la audiencia y del país finalmente. Me imagino que en el equipo de plan de gobierno de Perú Posible debe haber un pelotón de ingenieros. Ah, bueno, sí hay bastantes ingenieros. Está el ingeniero Francisco Aramayo, obviamente, y que es el decano del Colegio de Ingenieros de Lima. Es un gran amigo nuestro, Juan Fernán Muñoz. Yo creo de que ojalá que en el próximo Congreso, en lugar de votar por el que canta mejor, el que baila mejor, etcétera, etcétera, la sociedad vote por ingenieros a lo largo y ancho del Perú. Dicho sea de paso, en la China, bueno, ya seguimos conversando, ya tenemos que terminar. En la China, quienes gobiernan son básicamente ingenieros. 9 ministros, 9 ingenieros, y el presidente de la República también ingeniero. Okay, gracias. Y en Chile, de 36, 27 ingenieros. Gracias. Y en el Perú todos son abogados en el gobierno de García. Gracias, ingeniero Juan Cheput, por su participación en Hora 8. Regresamos, amigos.